Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues estamos en un programa especial de los sábados y ahora estamos, pues bueno, la década de los 80. ¿Quién, pues no ha oído hablar de esta década? Y digo década porque de verdad que las modas duraban 10 años y eso es lo que vamos a platicar ahorita, y un poco del aspecto social, pero vamos a presentarlos uno a uno y yo creo que los vamos a dejar picados para una segunda parte, porque de verdad que hablar de cada década es muy, muy bonito. Y por eso también les pedía que fuéramos como de la edad para que habláramos el mismo idioma, como era el rock, ¿no? El rock en tu idioma que ahí empezó. Vamos a comenzar por presentarnos. Guillermina, dinos rápidamente, bueno, tu nombre, a qué te dedicas y tú más o menos como qué edad tenías para que no se sepa exactamente qué edad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arturo. Muchas gracias y qué gusto conocerte ya en persona. Soy Guillermina Dorantes, yo soy maestra de educación especial y bueno, en los 80 yo andaba saliendo de la secundaria. Déjenme les digo, tengo 53 años. Muchas gracias. Ahí más o menos estamos igual. Yo tengo 52 años, soy olímpico, soy del 68, entonces pues yo también tenía 80, en el 80, 12 años, de 12 a 22 en toda la década. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenos días a todos, Arturo. También me da mucho gusto conocerte. Gracias. Te sigo mucho por Twitter, me gustan mucho tus crónicas de banqueta. Gracias. Aquí está mi esposa Blanca, ambos somos Saludos, de Blanca. Ahora sí que somos de la generación de... Mundijuegos.com. No sé qué pasó. Ahora sí que somos de la generación de Menudo para acá. Ándale. ¿Verdad? Menudo tocó. Me tocó en los 80s el estadio universitario de 60,000 gentes viendo a los niños Menudo. Yeah. Yo estaba en la facultad y bueno, somos fan de los 80s y saludos desde Monterrey. Gracias, saludos. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Yo estoy aquí desde el Estado de México y bueno, pues a mí me tocó toda la década de los 80s, entre el final de mi infancia y toda mi adolescencia, y pues vivir una época donde vimos de todo, desde lo más conservador hasta lo más innovador en su momento, y yo creo que por algo nuevamente están regresando muchas cosas de los 80s en este 2020, ¿no? Un gusto conocerlos a todos y ya estaremos aquí charlando y me dará mucho gusto escuchar también lo que tienen que compartir. Claro que sí, gracias, Ernesto. Profe Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues igual, muchas gracias y mucho gusto de conocerlos a todos. A usted, Arturo, pues muchas gracias por la invitación, y en cuanto vi su invitación, pues no lo dudé y pues me apunté, ¿no? Y igual, tenemos el mismo pasado de la transición entre la infancia, que en el 80 entré a la secundaria, acabé en el 83, luego vino la preparatoria y después la universidad, ¿no? Digamos, 3 generaciones de escuela, digamos, que pasamos en los 80s, y que bueno, como dijo el señor Ernesto, que fue una época yo creo que sí, de bastantes cambios, ¿eh? Yo soy diseñador gráfico y yo creo que desde esa época que decidí estudiar esta carrera, que en un momento dado, yo creo que no vislumbré inclusive la importancia que hasta el día de hoy tiene, ¿no? Y de hecho, gracias a mi carrera he visto los cambios que han surgido, por lo menos en esta cosa gráfica y de visualidad que hemos tenido alrededor, que bueno, nos ha afectado muchísimo y que bueno, hasta ahorita seguimos aprendiendo todo esto. Claro que el diseño ha cambiado y déjame decirte, Gracias. Estamos haciendo el programa otro día, aunque lo vamos a pasar el sábado, pero hoy es el Día del Diseñador. Muchas felicidades, ¿verdad? Así es. Es verdad. Muchas Hasta gracias. esto ha cambiado de lo gráfico a lo digital, porque incluso de la pluma ha cambiado hasta en el mismo celular poder diseñar o Poder digitalizar. dibujar todo. Sí, Exacto. sí, sí. Ya todo está en un dispositivo prácticamente. Exacto. Froilán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya me conocen, digo, en el Twitter yo soy el carnal, mi arroba es cualquier JNS, que es una especie de abreviatura de cualquier jeans, que es mi empresa. Yo me dedico a la fabricación de
de ropa desde hace 35 años, desde los 80s. ¿Sí? Ese es un negocio fuerte. Aparte tenemos un negocio de publicidad y de repente por ahí tenemos una pequeño tallercito de muebles industriales. ¿Sí? Pero nuestro negocio fuerte, del que yo estoy al frente, es el negocio de la ropa. Ya, y luego a la orden. Claro que sí, porque luego hablaremos también ahí, no sé si se acuerdan de los Sergio Valente, los pantalones de mezclilla, ¿no? Como que fueron los primeros pues en alguna marca comercial, ¿no? Con tener unos Sergio Valente, pero después hablaremos ahí de esto. Digo, sí, los Levi's pues fueron siempre los primeros, ¿no? El 501, pero esto es otra marca que también se consumía. Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, claro. Hola, muy buenas tardes. Pues mi nombre es Rogelio, pero pues que la mayoría me conoce como Roger MX. Soy comunicólogo. Pues hasta ahorita soy el más joven de todos los que se ha presentado. Yo soy del año 81. Ajá. Literalmente, pues me tocó vivir la última etapa de la década de los 80, pero no por ello deja de ser una década que a mí me gusta mucho. Como buen comunicólogo, pues obviamente soy amante de lo que son las telenovelas, la música, y los años 80 marcó una etapa pues más que especial para este género. Y pues cuando vi la invitación, obviamente en Twitter, que es uno de los tantos medios en los que me envuelvo, pues obviamente pues no dudé en aceptar la invitación. Y pues muchas gracias, buenas tardes a todos y cada uno de los que están aquí en este Zoom. Y pues bueno, aquí estamos para ver qué recordamos de aquella buena época. Sí, que es muy bueno, y que también, por ejemplo, pues bueno, estas tecnologías que estamos hablando de hoy en día, el Zoom y el Twitter, pues era diferente, ¿no? No era tanto como un chismógrafo que queríamos conocer a la persona, ¿no? Pero digo, después ya se volvió como el Facebook y ahora pues ya hasta en el Twitter conocemos ahí a la persona. ¿Querías decir algo, Ricardo? Oh, muy bien, los estoy siguiendo. Ya, vamos a empezar, vamos a hacer como un ejercicio y nos vamos a poner en esa década un día cualquiera, en la mejor un día entre semana, porque los fines de semana hacíamos otras cosas, entre semana en la mañana, donde despertábamos y yo creo que a veces también la televisión se volvió como moda, pero también el radio, y el radio era muy, muy importante en las mañanas cuando íbamos a la escuela, porque teníamos XQK la hora, ¿no? La hora de México, y esa nos presionaba y nos decía minuto a minuto y ya son las 8, y 8:01 y 8:02 teníamos que llegar a la escuela. ¿O qué otras estaciones se acuerdan? No sé si algún noticiero, Gutiérrez Vivó, cualquier otro que existiera. ¿De qué te acuerdas tú, Ernesto, por ejemplo? Bueno, yo recuerdo en particular, por supuesto XW y muchas estaciones más, pero la música, que era algo con lo que yo crecí, traigo arrastrando de los 80s hasta la actualidad. Ya había una estación en particular que yo no sé si llegó a ser la más importante, por lo menos en el área metropolitana, que era Radio Variedades. Que yo recuerdo perfecto que incluso tenía un festival, que era el festival Radio Variedades, donde los cantantes más importantes del momento se presentaban y aquellos que realmente se mantenían en el top 10, o no me acuerdo cómo era ahí el ranking, pero se llevaban la abejita reina. La abejita reina, que era el galardón del momento y uno de los más codiciados de los cantantes de música popular, incluso cantantes del extranjero como, no sé, Rafael, Rocío Dúrcal, venían a México a presentarse exclusivamente a este tipo de festivales y en esta estación de radio. Claro, y nosotros que somos como citadinos, por ejemplo, ¿no? Cuando antes era el Distrito Federal, que también hay que hablar de ello, pero Ricardo que estaba en Nuevo León, bueno, en Monterrey, ahí ¿cómo estaba el radio? Sí, no, pues, bueno, hay varias, hay una que se llama MR, que hacía un jingle Juan Gabriel, ¿verdad? La nueva MR está ahí, y era un jingle de Juan Gabriel, que lo había hecho exclusivo para esta estación, pero pues yo seguía mucho, hoy mismo, ahorita estaba recordando, en las mañanas me despertaba con Memo Ochoa y Lourdes Guerrero, ¿se acuerdan de Lourdes Guerrero? Ya, de hecho, bueno, yo sé que el tema es pasarla bien, pero pues a mí me tocó viendo hoy mismo, cuando empezó a temblar a las 7 de la mañana, me tocó en vivo ver, el tema no es ponernos tristes, ¿verdad? Exacto. Sí, pero sí fue ícono, bueno, ¿no? También fue ícono el aviso de Lourdes Guerrero al decir está temblando. Eso sí fue. A mí me
Se quedó. Bueno, a mí me tocó verlo en vivo, o sea, y yo estaba acá en Monterrey y vi que Lourdes estaba al ladito de Juan Dosal, lo recuerdo como si fuera ayer, y empezó, está temblando y se fue la señal. Quizá. Y yo llegando a la tele a ver si no, mi tele era la que estaba mal, todo, no había internet, no había nada, si recuerdan, fue todo un caos ese día porque no había teléfonos celulares, No, pero no, bueno, no había. también No, eso no, fue en los 80s, ¿verdad? no había, y yo creo que el precursor de esto, pues, fue el gran reportaje que hizo Jacobo Zabludovsky en su coche con el teléfono que tenía el mismo coche, que para ser más chismosos, ese coche se lo regaló la empresa, así tal cual, pues dentro de las prestaciones que él tenía, ¿no? Y era un teléfono celular de coche, ¿no? Y él lo tomó y fue como fue narrando ahí el sismo que quizá a Roger no le tocó o estaba muy pequeño. Sí le tocó, pero estaba muy pequeño. Así es, exactamente. Tenía pues alrededor de 6 años y Ajá. no lo recuerdo más al siguiente día cuando fue la réplica que fue a las 8 de la noche. Tengo algunos recuerdos muy vagos. Yo vivía en ese entonces en la colonia del Valle, que pues obviamente no fue una zona tan dañada, pero sí recuerdo que al día siguiente eran como las 8 de la noche y empezó la réplica. Mi mamá, en paz descanse, nos sacó a mis hermanos y a mí y toda la gente en la calle que era parroquia y Nicolás San Juan, que es donde vivíamos, pues toda la gente ya estaba afuera con pijamas, con maletas, con portafolios que eran de la época, porque pues obviamente los noticieros decían en aquella época que tuvieras a la mano tus documentos por si llegaba una situación similar a la del día anterior. Eso es lo que yo recuerdo. Sí recuerdo mucho esta estación y la tengo muy presente. Tenía un spot publicitario muy peculiar, Radio Variedades, y la recuerdo. Te tenías que despertar con esa estación para escuchar el tiempo, cómo estaba el tráfico en la ciudad, lo recuerdo. También hoy mismo lo recuerdo muy vagamente igual, porque pues sí, obviamente tenía entre 6, 7 años, que más o menos cuando vivía esta época del sismo, pero sí recuerdo mucho Radio Variedades, que pasaba música pop en ese momento. Exacto. Oigo Radio Variedades, pero cantado era el eslogan. Oigo Radio Exacto. Variedades. Sí, sí recuerdo, porque aparte también todas estas estaciones tenían su propio jingle, ¿no? Su propio eslogan, y esto era padrísimo. A ver, Guille, dinos. Bueno, muchísimas gracias, pero ya ver, aquí está otra característica de los 80s. Acuérdense que en ese tiempo todavía era más marcado la diferencia entre la capital, el interior de la República y naturalmente esa frase que es ahorita se considera hasta violencia geográfica, casi, ¿no? En el norte se trabaja, en el centro se piensa y en el sur se descansa. Yo soy de Querétaro, yo tengo la alegría de verlos desde el estado de Querétaro, desde el municipio de Querétaro, y nosotros fuimos de los estados que fuimos los grandes receptores de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México que salieron corriendo por el temblor. Entonces, bueno, tratando de responder a la pregunta inicial, bueno, aquí teníamos intentos de tener una excelente radio de calidad. Naturalmente, la televisión era hoy mismo, era Canal 2, ya sabíamos, era la dictadura del Canal 2, el 5, el 8. Telesistemas, lo que ya después fue TV Azteca, etcétera. Exacto, o sea, Televisa, sí es cierto, Telesistema, luego fue Imevisión para el Canal 13, lo que es ahorita TV Azteca. Y obviamente nos despertábamos con Memo Ochoa, era así como que el noticiario que más se escuchaba aquí en Querétaro. La radio en Querétaro era muy dinámica, es muy dinámica y en ese tiempo también lo era, pero obviamente con el ejemplo de lo que pasaba en la Ciudad de México. Entonces, la típica mañana, Querétaro era muy pequeñito. Yo recuerdo que incluso cuando mucha gente se vino a vivir a Querétaro después del temblor, de manera muy importante, le llamaban Pueblétaro y añoraban el periférico, añoraban la XCW, o sea, se la pasaban añorando la Ciudad de México tremenda. Entonces, aquí la ciudad de Querétaro pequeñita, no era necesario de repente tomar camión urbano para ir a ningún lado, porque fácilmente podías hacerlo caminando. Y como buena ciudad de provincia, todos nos conocíamos. Entonces, era obligado a andar en la calle. Buenos días, buenos días, buenos días. Depende de la hora. Muchas gracias. Claro, claro. Tú, Javier, ¿cómo viste la radio en esa época? De hecho, así como
Nos cuenta Guillermina, yo crecí en el estado de Morelos, en Cuautla, Morelos, yo soy de allá, hoy vivo aquí en la Ciudad de México, pero sí, efectivamente, allá también en Cuautla, ahora sí que se buscaba una radio que fuera más interesante para los jóvenes, ¿no? Pero lamentablemente la radio de esa época y allá era más que nada comercial y oíamos pues los éxitos de moda, de la temporada, tanto en español como en inglés, ¿no? Hasta que, gracias a un radio que mis padres nos compraron, a mi hermano y a mí, con esas antenas que se le sacaban así kilométricas, de esos radios de chiquitos, ¿no? Alcanzábamos a escuchar estaciones de la Ciudad de México y entre ellas pues La Pantera, que fue de los primeros que empezaron a aumentar más nuestro gusto por el rock, ¿no? Y sobre todo uno que fue, digamos, el parteaguas o la maravilla de nosotros como jóvenes ya rebeldes y que nos gustaba encontrar otros ritmos, pues definitivamente haber agarrado la estación de Rock 101 fue casi la panacea, ¿no? En cuanto a gustos de música, de rock. Y entonces en ese sentido, ahí fue cuando ya dejé de que mis papás me compraran música disco o de Cepillín o de Parchís. Sí. No, ahora Led Zeppelin, los Doors, y todos los grupos de rock que se vinieron, ¿no? Tanto de los que estaban en boga desde los 70s hasta los que surgieron en los 80s. Y que bueno, pues ya saben, en esa época, aparte de ese gusto musical que se nos desarrolló a los jóvenes, pues ya todavía seguía en boga el disco de vinil, ¿no? Y los cassettes, que bueno, hasta hoy, que el día de hoy son ya clásicos. Claro. Y hacia allá vamos, ahorita estamos en la radio. Froilán, tú cuéntanos tu experiencia ahí con la radio. Híjole, ¿qué les puedo decir, la verdad, de la radio? Digo, me toca, yo estudiaba en Jalapa, Veracruz. Llego a la Ciudad de México por ahí del 83. Me quiero remontar a esa época porque, pues, la verdad, yo viví 20 años en la Ciudad de México y han sido tal vez los años más hermosos que he vivido en toda esta vida. Recuerdo tantas y tantas estaciones, digo, empezando, yo traía una influencia desde la secundaria y la prepa con pues, la música en inglés, el rock, vivía en la casa de mis primos en Jalapa, tenía mucha influencia con ellos, compraba mucho disco de acetato y, en fin, traíamos mucha esa influencia. Cuando yo llego a México descubro que hay una estación que es Radio Universal con música de los 60, 50, 70. Hay una estación de radio que es La Pantera, Radio Capital, que era la discoteca de la gente joven, en FM Radio Éxitos, que en AM era, en AM era Radio Éxitos y en FM era Radio Hits. También estaba 103.3, que era con un locutor muy interesante, me caía muy bien, se llamaba, si mal no recuerdo, Romeo Herrera, y tenían unos espacios muy bonitos en cuanto a música en inglés se refiere. Había tantas y tantas estaciones, claro, también las estaciones populares como Radio Variedades, Infonola, El Barrilito, no sé, había una cantidad infinita. Sí. Yo llegué a contar en alguna ocasión, en aquel entonces, había, no sé, 25 FMs y 40 y tantas AMs solamente en el área metropolitana, ¿no? Una variedad impresionante de música, ¿no? Que pues, queríamos grabar ahí con la pequeña grabadorcita que habíamos comprado en Tepito con nuestros primeros salarios, y escuchabas una cancioncita y la querías grabar en el cassette, te metían el comercial o hablaba el locutor, en fin. De repente no agarraba muy bien moverle la antenita y, hombre, fue una época maravillosa en cuanto a radio se refiere. Escuchaba lo que comentaban del sismo. Me tocó, yo vivía en Pirules, en el Estado de México, en Tlalnepantla, en una construcción que tenía 4 o 5 meses de haberla terminado, y me tocó, me estaba arreglando así en el espejo, peinándome para irme a trabajar, y se comenzó a mover el espejo así de un lado para otro, se cortaron comunicaciones, no supimos nada, en fin, toda la historia que todos sabemos. A los 2 o 3 días me fui a dar una vuelta por la colonia Roma, y entonces, aparte del centro y demás, estaba destrozado completamente
un panorama triste, digo, me tocó vivirlo, me despertó realmente el temblor, ¿no? Pero, digo, son épocas que ya pasaron y pues, fue experiencialmente nada más, ¿no? Sí, y un poquito también vamos bueno, a ver lo que era el aparato en sí del radio, ¿no? Porque era ya una grabadora que era cuando era como que tenerla de moda, ¿no? La grabadora esta portátil donde tú pudieras poner ahí tus cassettes y hacer la grabación, como decías, para que no agarrar la voz del locutor ni tampoco del eslogan cuando te pusieran ahí la cancioncita y aparecía en la mera canción que tú estabas grabando. Ricardo. Ajá. Me ganaste el comentario, Arturo. Sí, Era, sí. le hablabas al locutor y le decías al locutor que si por favor te ponía una canción, pero que no dijera comerciales, porque le ibas a grabar, ¿verdad? Ahí traíamos nuestro casetito y le poníamos play record, ¿verdad? Para poderla grabar y estarla escuchando, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, exacto. Y quién no también, por ejemplo, arregló los cassettes, ¿no? Que se enrollaban y pues se te zafaba la cinta, pero con el Durex ahí muy cuidadosamente lo arreglabas ahí para que volviera a funcionar y que aparte tenían un lado A y un lado B, ¿no? Ese era, no, y la lengüeta que le tenías que romper para que no se borrara. Exacto, sí, exacto, ese era lo padre. Y los radios portátiles también, ¿quién no tenía un radio portátil con los audífonos que por supuesto no eran de diadema, sino de estos uno a uno que ya hay ahorita, pero tu radio que tampoco era Walkman, pero podías tenerlo y llevártelo, un radio portátil chiquito, que ahora yo los he visto, por ejemplo, en el centro histórico y son carísimos. ¿No? Y alguien si tiene alguna experiencia. Y después ya vino el disco, bueno, que primero fue el disco y luego el cassette, pero en el disco de acetato, pues lo poníamos primero en la consola de nuestros papás, pero luego ya después llegaron los estéreos, ¿no? Y unos aparatazos ahí enormes y hacían mucho ruido. A nuestros padres nunca quisieron comprarnos un estéreo por lo mismo de que eran tan estridentes. No, nomás grabadora y ya. Sí, exacto. Sí, eran unos radiecitos. Yo recuerdo que en mi casa había un radiecito como cuadrado que era muy de la época, que si tenías que tener mucha paciencia para poder sintonizarlo, porque a veces pues no agarraba bien la frecuencia, más en AM, si querías escuchar una estación de AM, pues no. Entonces, ese ruidito tan peculiar de aquella época que le echas así para poderlo sintonizar bien. Y yo recuerdo mucho esta grabadora cuadradita, delgadita, de haber medido como unos 7, 8 centímetros de ancho por unos, ¿qué será? 15 centímetros de largo, que nada más tenía, pues todas las estaciones de radio, no podías, lo podías llevar a la cocina, al lavadero. Yo lo recuerdo porque lo tenía mi madre en esa época. Sí, como dicen, cuando llegaron los estéreos que ya te incluían para cassette, para poner el LP, pues yo cuando me tocaron esos LPs, pues yo no sabía ni cómo funcionaban. Hasta la fecha a veces digo, ¿cómo escuchaban esas canciones a pesar de que yo tengo LPs, pero no cuento con un tocadiscos? ¿Cómo me hacían para escuchar esa música en esa época? Claro, y aparte también después hubo tocadiscos portátiles. Y si querías saltarte la primera, pues sí le tenías que atinar para llegar a la segunda o así, para que no, digo, por si no te gustaba ahí la primera, ¿no? Pero dinos, Ernesto, ¿tú qué ibas a decir? Bueno, hay algo que quedó plasmado, por ejemplo, en los videos musicales en MTV cuando abrió este canal, que generalmente los grupos o los cantantes salían con estas radios enormes, y es clásico en el video que están bailando y están cantando con el radio enorme, pues porque tiene que ser grande para que se escuchara ahí en masa, ¿no? Y ahorita que mencionabas ya de este paso del cassette o del LP al que nosotros como público pudiéramos adquirir ya el material de nuestro cantante o grupo favorito, hay algo antes de ponerlo para escucharlo. Era desde ese placer por ir a la tienda de discos y empezar a buscar.
empezar a buscar y realmente disfrutar del arte gráfico, aquí hay un diseñador, del arte gráfico de una portada y una contraportada. Y empezar a disfrutar y después llegar a casa y ese olor del celofán, el disfrutar desde abrirlo, que es algo que no lograron hacer cuando llegó el CD. Por el simple formato, los que somos apasionados de saber quiénes eran los músicos, los compositores, leer todos los créditos, en el CD siempre fue tan pequeño que costaba mucho trabajo. Entonces, en el LP generalmente poníamos el disco o el cassette, lo que fuera, mientras íbamos leyendo todo lo que en el arte del disco venía. Y yo creo que eso ha sido uno de los placeres más grandes que pudimos haber vivido los ochenteros que comprábamos música y que hicimos una colección importante de música y que todavía conservamos por ahí el abrir de nuevo un cassette o un LP. Claro, y aparte cuando era álbum, ¿no? Porque en el álbum a veces venía hasta las letras de las canciones, fotos, y eso era padrísimo. Guille. Sí, porque aparte, bueno, no cualquiera se podía comprar un disco. O sea, de veras, era muy caro comprarte un disco. Lo más económico era comprarte el de 45 revoluciones, el chiquito, donde venía la promocional y otra. O sea, también hay que acordarnos que, o sea, estamos en el viaje en la nostalgia, pero hay que acordarnos que estábamos en una crisis económica terrible. O sea, yo recuerdo mi vida a través de las crisis económicas. Efectivamente, no cualquiera se podía comprar un disco, no cualquiera podía tener muchas experiencias. Por ejemplo, en casa había pobreza, mi papá arreglaba radios y él de repente por allá hacía chanchullo, se quedaba con un estéreo de coche, le conectaba bocinas y ese era nuestro estéreo en casa. Porque, bueno, usted también preguntaban, ¿cómo veían las noticias? Pues, ¿qué crees? En ese tiempo, pues era mucho más. Entonces eran televisiones enormes, estéreos enormes, bocinas enormes. Esta parte que mencionaba Ernesto de la imagen de la gente en Estados Unidos con su grabador acá, pues eran los raperos, ¿no? Cuando empezaba el rap en determinadas áreas de Estados Unidos, y fue ahí cuando a quien inventa el Walkman se le ocurre buscar el formato pequeñito para que no tengas que cargar tu estéreo, ¿no? Pero obviamente no cualquiera se lo podía comprar. Entonces yo creo que alguna virtud que también tenía eso era la anticipación, el deseo de poseer el disco, porque bueno, era la situación de ir a buscar a ver qué hallabas, pero también la cuestión de prensa de los medios que te avisaban cuando iba a ser el lanzamiento de la siguiente canción. Y entonces era contar los días, estar al pendiente para ver si en el caso de provincia, decía, sale, a la Ciudad de México ya llegó el disco, ¿cuándo irá a llegar a Querétaro? Acá cuándo va a venir, que es lo mismo que pasaba con las películas, las estrenaron en el Distrito Federal, quién sabe cuándo irán a llegar acá a la hermosa provincia mexicana. Entonces, era un verdadero placer esforzarte para tener tu LP, para tener el de 45 revoluciones, y bueno, eran esos pequeños placeres de la vida que desafortunadamente ya no podemos replicarlos en ningún otro lado. O sea, Spotify, ahí tienes todas las canciones del artista que te gusten, te vas a YouTube y bueno, ya nada más le brincas la publicidad. Pero yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos como generación es que supimos en muchos momentos poder administrar la ansiedad de tener las cosas ahorita en este momento. Es algo que las generaciones actuales no las tienen. Nosotros debimos de postergar mucho. Gracias. Sí, a ver, Ricardo. Sí, un tema bien importante, recordando, Guille, es que teníamos muy pocas opciones y eso nos daba tema para plática, tema de sobremesa, porque nada más teníamos 2 canales en la televisión, había muy poquitas canciones, entonces todo el mundo veía la misma película, todo el mundo veía el mismo canal, todo el mundo escuchaba la misma música y tenías tema de conversación. Ahorita ya es imposible, porque cada quien, con tanto contenido que hay, cada quien ve lo que sea y ya no tenemos tema de conversación. Se diversifica mucho y eso también resulta, porque a veces en cuestiones de publicidad, en comunicación, por ejemplo, los públicos se van dividiendo.
y ya no se hace, o sea, ya no hay un canal de las estrellas que tenga los horarios estelares y que tenga millones de televidentes, ya no lo hay, o de oyentes o de radioescuchas. Y luego a veces eso no lo entiende la televisora, o más bien el que va a contratar la publicidad, ¿no? Porque él piensa que todavía va a adquirir, va a tener como que a la mayor audiencia. Y hoy tan diversificado, ya los públicos son pequeños en cada una de las plataformas, porque hay muchas, hay cantidad, hay canales en YouTube, hay Netflix, hay Blim, hay Claro Video, hay de todo, y entonces se va dividiendo, y ya no, ya el anunciante ya no te va a pedir que la gente te oiga por todos lados, porque pues digo, si por algo Sabritas, ¿no? Se hicieron tan famosos fue porque pues había pocos canales y todo el mundo los conocía porque los conocía, ¿no? Eso es lo que pasa también en el aspecto mercadológico, ¿no? Porque también esto cambia, ¿no? Ya no son los horarios AAA, porque aparte, pues también ahora ya tú oyes el programa, la película, la serie, cuando tú tengas tiempo, puede ser 2, 3 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, no importa, o sea, ya no se concentra ahí la gente. Vamos claro, y yo creo, perdón, algo que es muy importante, la era de transformaciones que nos ha tocado vivir, nada más por estar en el demográfico que estamos, ¿no? Entonces, toda esta parte de el control dominio de los medios, en el que veíamos y consumíamos lo que la televisora, lo que el mainstream nos daba para consumir, y por ejemplo, lo que nos llegó a comentar Froilán, de que bueno, ellos le hacían casi que al radio pirata, ¿no? Froilán y Rogelio, ¿no? ¿Quién era? Ernesto, que andaban por ahí buscando, el profesor por ahí buscando, a ver si encontraban algo, alguna onda gerciana que venía volando, escuchaban algo diferente a lo que nos recetaban las principales televisoras, y bueno, y con todo lo que viene detrás de ellos, ¿no? A ver, tú cuéntanos, Froilán. Fíjate que ahí se me cortó la transmisión, pero me quedé en que estaban comentando de los aparatos, de los radiograbadoras que había en aquel entonces, ¿no? Es que al final de los 70 comienzan a salir esos aparatos pequeños, ¿no? Pequeñas grabadorcitas, van creciendo, y lo que comentaba esta amiga, comienzan a salir, yo recuerdo que había una película, empieza por ahí del 83, 84, no recuerdo exactamente bien, pero sale una película de la famosa esa revolución musical y de baile que se llamó Break Dance. En inglés la película la llamaron Breaking. Es que en la calle todo el mundo bailaba y demás. Exacto. Yo es la primera vez que yo vi una grabadora de esos tamaños grandes, así enormes, con doble bocina, para 2 cassettes y cargándola acá con miles de calcomanías pegadas. Y gente bailando en las calles, ¿no? Con tapetes, con demás, y ahí andábamos todos, que según bailábamos, ¿no? Porque queríamos imitar eso de la época. Ahí es donde yo recuerdo haber visto ese tipo de aparatos grandes en la televisión. En ese entonces no era tan fácil adquirir un equipo de esos en las calles, o sea, no había tiendas como para eso. Yo recuerdo que las había que comprar en la famosa Fayuca, conseguir que la grabadora o la pequeña televisión portátil que le llamábamos, ¿no? La pequeña de 12 pulgadas que todo el mundo quería tener en su cuarto. Pero esas grabadoras, pues, como todas, traían su antenita y lo buscabas para poder agarrar alguna estación. Pero la verdad fue una época muy bonita. En cuanto a esos radios se refiere, yo creo que fue una revolución muy grande. El sacar de tu casa un aparato que ocupaba 6 u 8 pilas para poderlas tocar en la calle era, la verdad, fabuloso. Las pilas no duraban, eso sí, porque te tardabas yo creo que 1 o 2 horas tocando y adiós, y a cambiar las pilas. Y en ese entonces las pilas eran carísimas. Carísimas. ¿No? También a eso iba, porque mira, de ahí salieron varias cosas. Para empezar, lo portátil pues tenía que tener pilas, ¿no? Y las pilas más caras eran las medianas o las cuadradas, que las cuadradas eran carísimas y sí te duraban nada más lo de un día, ¿no? Lo de un cassette, o dices, híjole, ya me acabaron. Las grandes pues eran como que las más comunes, y aparte pues que no eran
ni eran Energizer, ni eran la del conejito Duracell, ¿no? Sino eran Everready, Rayovac, y eran ese tipo de pilas. Águila Negra, había otra marca, ¿no? Águila Negra. Águila Negra. Que esa tenía un gatito, no, Rayovac era el del gato negro. No, esa creo que era la Everready, ¿no? Everready. Era Everready. Sí. Esas también. Otro que Digo, también... de momento te sientes preparado para un Zoom de este tipo y te acuerdas de muchas cosas. Ya cuando estás en esto, pues está un poquito de trabajo. Pero créeme que, no, la verdad, yo recuerdo tantas y tantas cosas que dices. No, la verdad, qué época, la verdad, qué época, la verdad, tan bonita, tan agradable. Y de ahí también salía, y a lo mejor un poco, Javier, tienes este recuerdo, las propagandas que había de la época disco, cuando salía, era época disco, no sé, que era Polymarch y demás, estas grandes sonideros, los sonidos, pero sonideros, pero la propaganda empezó a hacerse a mano, Ruelas y demás, que eran los artistas que hacían estas propagandas en tamaño postal, y se entregaban porque era un poco más de la secundaria, ¿no? Y mira, aquí tenemos de todo tipo de Querétaro, Morelia, o en Nuevo León. De Cuautla, Morelos, yo creo. De Cuautla, pero en el Distrito Federal, que también era llamado así el Distrito Federal, era ir a los lugares. En el centro histórico estaba o empezaba ahí Rocotitlán, por ejemplo, en Insurgentes, pero para oír a estos sonideros, pero también esta música que empezó a funcionar, ¿no? La música disco estaba muy, muy de moda. Nacido para estar vivo, ¿no? Que era el disco que también todo el mundo quería. Ese tema que dijiste, de hecho fue mi primer disco de 45 revoluciones, el de Patrick Hernández, Nacido para estar vivo precisamente, y mi primer disco LP fue el de Ciudad Funky, precisamente, que ya era, digamos, lo último de música de disco, que tuvo su auge en los 70s, ¿no? Sí, pero sí. que ya en los 80s la música de discos ya fue pues un poquito más tecno, ¿no? Ya hasta que vinieron toda esta revolución de los punks, del New Wave, de todo este movimiento de Inglaterra, que yo creo que revolucionó totalmente la música de principios de los 80, yo creo. Y comenzaba también un poco a funcionar el DJ, ¿no? Pero de tenerlo en la consola y de estarle moviendo, y hacía sus propias producciones. De ver, antes del radio, de esos pequeños radios o los grandes estéreos, pues todavía, de hecho, en los 80s, pues todavía llegué a usar las consolas, precisamente, y ahí fue en una consola de mis padres que toqué mis primeros discos, ¿no? Ahora sí que, como les decía, el estéreo, yo creo que a mi casa entró, yo creo que hasta finales de los 80s más o menos, pero antes la consola fue la que nos duró por lo menos 2 décadas nos duró. Lo que pasa es que también, digo, yo también, como Guille, no tenía suficiente dinero, sigo sin tenerlo, pero resulta que no nos incomodaba un poco el que fuéramos o no. Yo veo así como que no nos acomplejábamos eso, ¿no? De que yo no tuviera, y si mi vecino tenía tocadiscos, y entonces ahí íbamos a poner el disco, y si no, no había problema. Como que no era el que yo quiero un tocadiscos y tenerlo, ¿no? Y ahora sí el niño pues necesita un celular y se lo tiene que comprar, porque si no, no está adentro, ¿no? Esa es otra. Otra también, por ejemplo, a ver, Guille, ajá. Está apagado tu teléfono. Ahí está. Gracias. Bueno, y ahí tocas algo que de veras tiene que ver con esta parte de que nosotros teníamos que quedarnos con las ganas. O sea, ahorita es muy difícil que los hijos, los sobrinos, los nietos se queden con las ganas, porque desafortunadamente, bueno, a nosotros nos tocó quedarnos con las ganas cuando nos tocó ser padres. Era, yo no quiero que mi hijo sufra,
Yo no quiero que él pase con las mismas carencias que yo tuve y entonces ya estas generaciones no se quedan con las ganas. Eso yo creo que aparte, bueno, como tú dices, eso nos formó, ¿no? El aguantarse, el aguantar vara, etcétera. Y entonces, esa es una característica que ahorita ya la estamos viviendo como consecuencia, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que sí. Un poco porque vamos a hacerlo corto para quedarnos con las ganas y hacer una segunda parte, pero vamos a hablar del teléfono precisamente, de esta transición que era el teléfono y que nosotros lo teníamos en casa y que era se conectaba y a veces hasta todo el mundo oía nuestras pláticas. ¿A ustedes cómo les fue? ¿Tener teléfono en casa, Ernesto? Bueno, esto del teléfono es toda una maravilla en cuanto a la revolución. Yo creo que a nosotros nos tocó precisamente, siendo niños, a lo mejor en la casa de nuestros abuelos todavía conservaban los teléfonos que venían de los años 50, 60. Entonces ahí veías el teléfono que no te había tocado, pero en tu casa, que ya estaba el teléfono de los 70, 80, que era de disco, el que se conectaba con estas 4 entradas que era la pared, y también recordemos el teléfono público. El teléfono público era toda un punto casi que de reunión, porque tenías que esperar tu turno, y si de adelante se tardaba 2 minutos o 1 hora, tú te esperabas. Y las cabinas estas como medias burbujas de plástico, donde te metías para que no hiciera ruido, era toda una experiencia estar ahí en el mundo tecnológico. Mencionaron hace un rato el auto de Jacobo Zabludovsky, que tenía teléfono en el vehículo, estos teléfonos que eran satelitales, que recordemos que impulsó Grupo Yusa, don Alejo Peralta, que él fue el que trajo el teléfono satelital a una empresa que se llamaba SOS, que era Servicios, no sé qué, Secretarial, no sé qué cosa, y solamente los altos empresarios eran los que traían ese teléfono en el vehículo, porque pues eran los que tenían que estar comunicados por todos lados. Por supuesto, Emilio Azcárraga era uno de los que tenía acceso a este tipo de teléfonos, entendiendo la importancia de él como empresario y que se dedicaba al tema de las comunicaciones. Y por supuesto, ¿quién iba a ser el hombre más informado de este país si no era Jacobo Zabludovsky? Que se habrá sido lo que habrá sido y podemos pensar de lo que sea. Pero yo creo que gracias a esa tecnología y la revolución del teléfono en 1985, hoy tenemos testimonio en audio y en video de lo que él pudo hacer, que fue comunicar a todo un país y más allá de nuestras fronteras de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México, que se decía que había quedado totalmente destruida. Entonces, regresando al tema del teléfono, yo creo que es un tema que ahorita en el año 2020, como bien decían, si a un niño no le compran un teléfono en la actualidad, bueno, puede ser la peor catástrofe, pero incluso para uno, porque ya traemos ahí el banco, traemos ahí, bueno, toda nuestra información personal está ahí. Y yo creo que el tema de la tecnología unida al tema del teléfono es algo que en los 80s realmente vimos cómo despegó, cómo evolucionó y cómo ha llegado a lo que es hoy en día. Claro, claro. Tú, a ver, vamos un tantito con Roger para ver cómo ve esta parte, él que es comunicólogo, esta parte de hoy que digo, todos los adelantos nos han ayudado y la tecnología, pues bueno, es nuestro aliado hoy en día, ¿no? Pero yo siento que también había mayor creatividad antes para un comunicólogo, para alguien o para un diseñador o para quien fuera, como que teníamos esa creatividad más despierta, más abierta, ¿no? ¿Cómo lo ves, Roger? Pues sí, exactamente. Antes que nada, quiero agradecerle a Guillermina porque destapó uno de mis recuerdos rápidamente. Yo no sabía que estos discos eran de 45 revoluciones, como ella dijo. Yo tengo estos discos, bueno, tengo nada más, de mi cantante favorita, pero yo lo te conservo, no sabía que era eso. Obviamente, hoy lo aprendí y lo agradezco mucho. Y pues sí, como bien dices, obviamente para nosotros ahora como comunicólogos en la actualidad,
pues ya nos tocó prácticamente, digo, no se hace menos a todo lo que existía antes, pero sí, antes costaba más trabajo encontrar las cosas. Simplemente yo creo que el mejor ejemplo es cuando existía una biblioteca pública. Te dejaban una tarea y pues a mí que me tocó todavía vivir parte de los 80 y principios de los 90, pues obviamente una tarea y tenías que correrle a la biblioteca antes que te la cerraran porque no había medio de información. Hablaban de las casetas telefónicas, yo las recuerdo, yo ahora les digo a mis sobrinos, si ustedes hubieran visto cuando nos daban los números telefónicos y nos tocaba el 90-90, márcale el 0 y si era una emergencia, aguántate, porque tenías que esperar a que diera toda la vuelta el disco para que pudieras finalizar tu llamado, para que pudiera alguien contestarte. Me tocó también pelearme con la gente que obviamente llegaba y se ponía a platicar en las casetas telefónicas, tú llevabas una urgencia y la gente no le importaba, y si estaba hablando con la comadre, ahí te pasabas media hora. Y pues sí, respondiendo a tu pregunta sobre esta cuestión de las tecnologías, pues sí, ya nosotros ya nos tocó otro mundo. Obviamente pues ya las cosas están más al alcance de la mano, ya no como en la década de los 80, de los 70, principios de los 90, porque pues recordemos que el internet pues su auge fue a partir del año 2000, y pues sí, a nosotros ya nos tocó esta cuestión de que sí, ya no es tan, ya a veces ya no cuesta tanto obtener la información. Afortunadamente los medios de comunicación, y creo que otro de los claros ejemplos pues fue el terremoto del 85 contra el terremoto que vivimos en 2017, pues a veces yo recuerdo que las primeras noticias que empezaron a correr, el temblor fue a la 1:15 de la tarde, a las 2 de la tarde ya estaban diciendo que se había caído Bellas Artes, que se había caído media ciudad, lo mismo que supongo que se vivió en 1985, pero afortunadamente hubo muchas partes de la ciudad que se fue la luz, pero teníamos el internet, ya teníamos pues obviamente el internet en los teléfonos, y rápidamente la gente decía, no, Bellas Artes está de pie, no se cayó. Luego decían, yo recuerdo que decían, se cayó el Hospital Materno Infantil de Tláhuac. No, no es cierto, yo estoy aquí. Entonces fue más rápido desmentir todas estas situaciones. Esa es una de las ventajas de que ya nos tocó pues prácticamente en la actualidad, a comparación de lo que se vivió en 1985, que pues muchos se tuvieron que esperar prácticamente hasta el día siguiente o hasta altas horas de la tarde a través de la radio, que toda esta información se desmintiera. Pero mientras, pues como muchos dijeron, el mundo pensaba que la Ciudad de México se había destruido en aquella época porque no había los medios de comunicación como los que contamos ahora. Pero sí es parte buena, es parte malo ya tener tecnologías, porque hay quien no las sabe utilizar, y desgraciadamente en pleno 2021, como ya lo dijeron los otros compañeros, si no le compras algo al niño se enoja, y es lo que ahora conocemos como la generación de cristal, que se enoja, hace berrinche, y pues se lo tenemos que dar, porque si no, los padres somos los malos hoy en día. Exacto. A ver, Ricardo, antes de que se le vaya Antes de que se me vaya la idea, bueno, es otra idea, pero nada más regresando al terremoto, yo ya estaba en la facultad de ingeniería, y es correcto, a las 7 de la mañana veo yo en Hoy Mismo que se está moviendo ahí las lámparas, se acaba la señal, ya no se sabe nada, por la radio que tembló en México, sabíamos, pero acá desde Monterrey, ya todo lo que a falta de información, cómo se llenan los huecos y se generan tantos mitos. O sea, acá en Monterrey a las 4 o 5 de la tarde creíamos que todo México estaba destruido, que ya no había quedado piedra sobre piedra. O sea, cómo la información, la falta de información genera tantos mitos. Pero regresando, porque hablamos un poquito o mucho del terremoto, regresando al tema del teléfono, yo creo que no hay que olvidar y hay que reconocer a todo un gremio que desapareció del teléfono. Si ustedes se acuerdan, el 02 y el 09, todo el gremio de las operadoras telefónicas, sí, ¿verdad? Yo tuve una prima, una sobrina que eran operadoras y pues se la vieron muy mal porque toda la vida eso habían sido, y en muy poco tiempo eran cientos o miles de operadoras telefónicas que la tecnología hizo que perdieran su trabajo, ¿verdad? Claro, claro. Y el 04 que era de información, pues ahora ya está en Google, ¿no? Ya ahí te lo dan. El 03 que era la hora, el despertador, sí, todas estas ceros sí se perdieron. Oigan, pues un poquito también les digo, vamos a hacerlo
emocionante y vamos a hacer una segunda parte porque todavía hay mucho de qué hablar de moda, de cines, de cines, porque el cine era diferente, ¿no? No eran grandes complejos, ¿no? No el mercado lo acaparan ahora nada más 3, 4 grandes complejos. Antes había cines de todo tipo y era muy padre ir al cine. No era el negocio de las palomitas ni nada, sino era en realidad ir a ver la película. Pero vamos a ver qué se llevan hoy con este programa que hicimos para que pues den como esta probadita y más ganas de seguir escuchando los 80. A ver, Guille, tú dinos qué te llevas de este programa. Gracias. Bueno, les quiero dejar esta cantaleta que se volvió famosa a partir del teléfono. El teléfono se hizo para cortar distancias, no para alargar conversaciones. No sé a quién de ustedes se las explicaron, pero en casa era la de diario. Y bueno, me llevo la alegría de poder hablar de esto que es tan significativo. No sé ustedes, pero en el ambiente en el que me muevo yo, es terrible ya ser la vieja. Entonces, porque las nuevas generaciones de maestros de educación especial está tremenda la situación. Entonces, siempre es bueno sentarnos, acordarnos de dónde venimos, todo lo que hemos transitado y naturalmente hacia dónde vamos. Eso es valiosísimo. Muchísimas gracias. Claro, gracias a ti, Guille. A ver, Ernesto, dinos con qué te quedas. Bueno, definitivamente una época que marcó nuestras vidas, la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos, y que gracias a los 80s, hoy estamos en el 2020 con mucho desarrollo, porque grandes inventos, personas, científicos, médicos, ingenieros, creativos, en fin, hubo mucha gente que ojalá que en alguno de estos otros programas podamos hablar de estos personajes que trabajaron muy fuerte, que entregaron su vida por desarrollar cosas que hoy estamos utilizando y que las tenemos ahí al día a día y luego no las valoramos. Muchas gracias por la invitación y un gran gusto haberles conocido a todos ustedes. Gracias, Ernesto. Cuídate mucho. Tú, Froilán, dinos con qué te quedas. ¿Con qué me quedo? Me quedo con muchísimas cosas, ¿no? En primera, el gusto, el placer de conocerlos de esta forma. Digo que es muy significativa, muy importante para mí. Créeme, el recordar tantas cosas que en este momento fueron muy poquitas realmente por situaciones de tiempo y demás. Sí. Me llevo muchas cosas, ¿eh? Créeme que es un placer el momento en que escuchas platicar a aquellos compañeros que participaron, te remontas a esa época, lo que están diciendo, sientes esa sensación de que lo estás viviendo nuevamente como en su momento lo viviste, ¿no? Creo que fue una época muy bonita, que hay un tema para hablar larguísimo, las horas no alcanzarían para poderlo. Sí, ¿no? Hay mucho, todavía nos tocaron mucho, nos faltaron muchos temas. Tú, Javier, ¿con qué te quedas? Pues creo que este tema que nos invitaste a bien a platicar de ello, los 80s, definitivamente para mí es una época muy importante por esa transición que muchos de nosotros vivimos, de lo que es la infancia, la adolescencia y estas 3 etapas, ¿no? Que por lo menos a mí me tocó vivir en cuanto a lo que es la secundaria, la prepa y la universidad. Y definitivamente para mí esa época, si bien es de mucho aprendizaje, también creo que marca una ruptura, ¿no? Una ruptura con los años 70, sobre todo a raíz del sismo del 85, que creo que uno de los actores principales, que fue el despertar de la sociedad civil, también fue algo que nos despertó a muchos, ¿no? En ese sentido. Entonces, y bueno, y más que éramos jóvenes, pues mucho más, ¿no? Todo eso se reflejó finalmente en aquellas elecciones del 88, que pues finalmente vimos lo que pasó y bueno, hasta el día de hoy se concretaron esos cambios, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos y yo creo que eso es lo que me deja sobre todo, ¿no? Esta disrupción que hubo en los 80s y que definitivamente para nosotros que vivimos esa época, pues es algo que nos significa mucho hasta la fecha. Claro. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y saben que yo no hablo de política, pero
pero da pavor y da miedo pensar que ese 88, algunas personitas por ahí siguen vivas y son unos vivales hoy en día y ahí es donde da ese miedo, ¿no? Ojalá que no pase nada. Ricardo, ¿con qué te quedas tú? Primero reitero el agradecimiento, Arturo, de que me hayas invitado. Desde acá, desde Monterrey, me gusta mucho la Ciudad de México, te sigo mucho y ojalá me puedas seguir invitando. Claro. Recordar es vivir. Yo creo que despertaste en mí, yo creo que en los demás compañeros esas fibras de la nostalgia, ¿verdad? Despertaste ese cariño por los 80s. Yo sé que tienes que hacer una segunda, una tercera parte. Y yo pediría incluir también el tema de los grandes inventos, porque en el 80 hubo 2 inventos que ahora la gente cree que los teníamos desde hace mucho y fueron inventados en los 80s. Una, la computadora personal. Sí, exacto. Y otro, el internet. Sí. Eso sí, nos cambió la vida, ¿verdad? Gracias. Sí, y muchas otras cosas, ¿no? Que se dieron ahí, aspectos sociales. Pero bueno, Roger, ¿con qué te quedas tú? Pues digo, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Digo, hacemos hincapié, recalcamos que, pues no, yo no viví el auge de los años 80, pero es una década que a mí me gusta mucho. Cuando fui creciendo me llamó mucho la atención. Es una etapa que si existiera esta máquina de Volver al Futuro, pues yo daría todo por estar en esa década de los 80, porque lo viví con mis hermanos mayores, que obviamente, independientemente de que vivíamos en la Colonia del Valle, pues mi mamá se dedicaba a pues era trabajadora doméstica, y entonces mientras ella hacía los quehaceres, mis hermanos se salían y yo me iba con ellos. Entonces tengo muchos recuerdos de esa década en Plaza Universidad, en Aurrera, que existía en aquellas épocas ahí sobre Avenida Universidad. Entonces son muchos recuerdos, porque obviamente la época era otra, es otra. O sea, ahorita ya no podemos decir que los niños anden en la calle solos, porque nos da pavor solo de pensar que salgan siquiera a la tienda. En aquellas épocas podías andar libremente, y es algo que se extraña, porque obviamente, aunque yo no lo vivía al 100%, tengo muchos recuerdos, porque como Guillermina lo decía, pues no teníamos los recursos suficientes para tener una televisión. Entonces parte de mi nostalgia es que nos íbamos a lo que era el supermercado de Comercial Mexicana, que estaba en Pilares, y nos íbamos a ver, por ejemplo, a ver Topollillo en las televisiones que salían en la época, o Siempre en Domingo, por ejemplo. Entonces ya desde ahí yo ya traía esa cosquillita de la comunicación, desde ahí, de la cuestión de la producción y todas estas cuestiones. Y pues digo, aunque no viví esa época, la tengo muy presente. Traía yo mi acordeón, por si lo dudaban, de la revista Somos, que habla de todos los años, de toda la década de los 80. La puedo ver una y otra vez y me fascina. Entonces, obviamente es parte de mi nostalgia, de la nostalgia de todos ustedes. Me dio gusto compartir con ustedes, como ya lo dijeron. Ojalá se haga una segunda, tercera, o las partes que se hagan, y recordando esta época tan preciosa. Claro que sí, y hablaremos de otros temas, porque nos faltaron muchísimos, como dices. Yo me llevo algo también para decirles que nosotros, y como lo mencionaron, no era una época ni de cristal ni de mazapán. Nos aguantábamos a lo que nos dijeran, ¿a poco, no? O sea, nosotros, y tampoco ni nos deprimíamos, ni nos íbamos a rincón ni nada, sino de verdad como que esto nos formó, ¿no? Eso es lo que yo siento. Pero pues bueno, las cosas han cambiado. Y otra, pues que les tengo que colgar, porque van a hablar. Entonces, también así decíamos, como dice Guille, con la frase, ¿no? Cuando estábamos en la cola, que decían, oiga, cuélguelo, porque todavía hay muchos ahí esperando, ¿no? Y también a veces las personas hasta las novelas contaban, y tú tenías que estar atrás porque ya querías hablar. Oye, ¿y cómo te fue? Pues fíjate que me hablaron, entonces sí era, ¿no? Y también, por ejemplo, aún teniendo teléfono en casa, era de que apúrale porque me van a hablar y ya ahorita. Entonces, pues bueno, gracias, de verdad, muchísimas gracias por todos, por participar. Ya no está Froilán, pero ya no se pudo conectar. Pero de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco. Yo creo que sí hacemos otra parte. Hay muchos temas que se quedaron. Y pues bueno, gracias. De verdad, un abrazo para todos.
Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Yo me despido y pues nos vemos el próximo sábado con otro tema. No se olviden, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta.